Un saludo muy grande para ustedes, para empezar la jornada. Bueno, es ver caras conocidas acá. Como pueden ver, soy José Edmundo de Dios Castillo, registrador público de la zona 9, de la Oficina Registral de Lima. Tengo varios años de experiencia trabajando en el registro de personas jurídicas, ¿no? Y este registro que abarca, como ustedes habrán podido tener conocimiento, abarca lo que son inscripciones de asociaciones, cooperativas, comités, fundaciones, personas jurídicas creadas por ley, CAFAES, entre otros. Nos vamos a referir hoy día al tema de los principales actos inscribibles en el registro de personas jurídicas. Y este punto, que cuando se desarrolló el temario, ¿no?, se tomó principalmente para que se pueda tener conocimiento de cuáles eran los actos que podían acceder al registro y cuáles no. Y principalmente cuáles eran los actos que ingresaban al registro para su calificación e inscripción. Y en base a ello vamos a ir desarrollando las peculiaridades de cada acto de acuerdo al tipo de persona jurídica del que se trate. Los principales actos inscribibles en el registro de personas jurídicas son básicamente 4, pero no son los únicos. Tenemos la constitución de la persona jurídica, el primer paso para que una persona jurídica inicie su vida en el registro. Como ustedes saben, el Código Civil establece que la persona jurídica existe a partir de su inscripción, salvo algunos casos, ¿no?, como los colegios profesionales, por ejemplo. También tenemos las modificaciones de estatuto, tenemos los nombramientos de los órganos directivos y los otorgamientos de poder. Hay otros actos que también pueden acceder al registro, como por ejemplo fusión, absorción, revocatorias de poderes, disolución, extinción, etc. Para desarrollar esta parte del tema y para simplificar, vamos a considerar las normas básicas, ¿no?, y en algunos casos los ponemos acá con iniciales para no explayarnos tanto en el texto, ¿no? Tenemos básicamente el Código Civil, el Reglamento General de Registros Públicos, el Reglamento de Inscripciones de Registro de Personas Jurídicas, que reemplazó al Reglamento de Inscripciones de Registro de Personas Jurídicas no societarias publicado en el 2009, el Decreto Ley 13.500 y el Reglamento de Asociaciones Pro Vivienda, que es un tipo de persona jurídica cuyos actos también se inscriben en el registro, la Ley General de Cooperativas, la Ley General de Comunidades Campesinas, el Reglamento de la Ley de Comunidades Campesinas, ¿no?, la Ley 25307 y el Decreto Supremo 041/2002 PCM, que regulan los actos de las organizaciones sociales de base, como son los clubes de madres, comité de vaso de leche y otros tipos de personas jurídicas que tienen la finalidad alimentaria. Tenemos también en el aspecto sindical el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no?, y también tenemos los decretos y resoluciones que regulan a los comités de administración de los fondos de asistencia de estímulo, ¿no?, más conocidos como CAFAE, que son entidades de la administración pública. Actos inscribibles. La persona jurídica, a lo largo de su desarrollo, adopta determinados acuerdos en relación a la naturaleza del órgano que sesiona, ¿no?, pero no todos estos acuerdos pueden acceder al registro. ¿Por qué? Porque el registro tiene finalidad de informar a los terceros relevantes. Es por eso que en el reglamento general, básicamente en el artículo 50, el principio de relevancia registral. Solamente puede acceder al registro un acto que sea de interés de conocimiento de terceros. ¿Cuáles son las normas que regulan o tipifican lo que son los actos inscribibles? Básicamente el artículo 2025 del Código Civil y el artículo 2 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas.
El artículo 2025 en su texto nos dice, ¿no? En los libros de asociaciones, fundaciones y comités se inscriben básicamente los datos exigidos en los artículos que tienen ahí, 82, 101 y 113. Menciona también el libro de sociedades civiles, ¿no? Pero acota también que se inscriben en estos registros, en estos libros de asociaciones, las modificaciones de la escritura o del estatuto, los nombramientos de apoderados, el cese de los apoderados, la remoción de administradores, etcétera, etcétera, y la disolución y liquidación de la persona jurídica. Pero el reglamento ha ido más allá al detallar estos actos inscribibles. ¿Por qué? Porque esa descripción que hace el 2025 es muy genérica y a veces puede prestar a confusión respecto de si amerita o no amerita un acto su ingreso al registro. Básicamente el artículo 2 del reglamento nos habla de los actos que necesariamente tienen que acceder al registro y el artículo 4 va a hacer la parte complementaria respecto a qué actos no deben ingresar al registro. Tenemos, como pueden ver, el acto constitutivo de la persona jurídica, su estatuto y sus modificaciones, el reconocimiento de persona jurídica constituida en el extranjero, el establecimiento de sucursales y todo acto inscribible vinculado a estas, el nombramiento de integrantes de los órganos, sean directivos, liquidadores, mandatarios, apoderados, y todos los actos relacionados con estos, como son la revocación, nombramiento, ampliación de facultades, sustitución, etcétera, etcétera. Adicionalmente, se incorporan también otros actos que van a modificar la información que está contenida en el registro y que también tiene que ver con la variación o en la naturaleza de la persona jurídica. Por ejemplo, la fusión, la escisión, la transformación, formas de reorganización, etcétera, etcétera. Esta parte está un poco, por así decirlo, está bastante vinculado a lo que es el reglamento de sociedades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Código Civil no menciona específicamente un procedimiento de fusión, de transformación, de decisión de una sociedad, etcétera, etcétera, o de una asociación, o de cualquier otro tipo de persona jurídica, son actos que sí se pueden dar. Y básicamente se han dado. No es un asunto que sea, por así decirlo, exclusivo de las sociedades de carácter mercantil. También tenemos la disolución, los nombramientos de liquidadores, incluso las decisiones de liquidadores que, como pueden ver, habla que por su naturaleza sean inscribibles, ¿no? ¿A qué se refiere con por su naturaleza sean inscribibles? Que no toda decisión del liquidador va a ser pasible de inscripción. Tenemos el caso que el liquidador, por ejemplo, tiene todas las facultades para disponer de los bienes de la asociación, de la persona jurídica. Entonces, esos actos de transferencia no se inscriben en el registro de personas jurídicas. Pero si el liquidador otorga poder a una persona, ¿no?, para que realice esos actos, esa decisión del liquidador sí puede acceder. Incluso la renuncia o remoción de liquidadores, ¿no?, también es un acto inscribible. Tenemos también las resoluciones judiciales o laudos arbitrales, ¿no?, pero con la limitación que señala acá, referidos a la validez del acto constitutivo inscrito o a los acuerdos inscribibles de la persona jurídica. O sea, no cualquier acuerdo o cualquier laudo, cualquier decisión judicial, ¿no?, puede acceder si es que no está referido a un acto inscribible en el registro de personas jurídicas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si un juez se le ocurre nombrar a un administrador de un vehículo de una asociación? Esa medida dictada por el juez está referido, ¿no?, a un bien que forma parte del patrimonio de la persona jurídica. Ese tipo de decisión no accede al registro. Y en el inciso H tenemos, en general,
actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos registrales o cuyo registro prevean las disposiciones legales. Si una norma específica que para otro tipo de persona jurídica dispone la inscripción de un acto que en otro registro no sería admisible, bueno, si la ley lo dispuso así, tendrá que acceder. Por ejemplo, en la Ley General de Cooperativas se señala, a modo de ejemplo, una norma que dice que las cooperativas tenían que presentar sus estados financieros al registro. Eso, para cualquier otra persona jurídica, no constituiría un acto inscribible. Pero en este caso, la ley sí ha tenido el cuidado de la Ley General de Cooperativas de exigir que la cooperativa presente sus estados financieros. Y eso es materia de inscripción. Bueno, actualmente ya no se hace, ¿no? No se ha modificado la ley de cooperativas, pero ya no se tiene esa, por así decirlo, obligación que no ha desaparecido, pero ya quedó fuera de la práctica registral. Pero esta descripción de actos inscribibles, como les decía, también tiene su contraparte, su complemento, en lo que es los actos no inscribibles, aquellos que no ameritan que se le brinde publicidad registral. Ya lo señaló el Tribunal Registral en innumerables resoluciones, que no toda decisión o no todo acuerdo de la persona jurídica amerita que se inscriba, ¿no? Porque más importante que el interés de la persona jurídica en dar publicidad a sus actos, ¿no?, es más importante que la persona o que la partida registral brinde información sobre actos que sean de interés de terceros y no de la persona jurídica. Y por ejemplo, ¿qué nos dice el artículo 4 del reglamento? No son inscribibles los contratos asociativos, ¿no? Al igual que en el reglamento del registro de sociedades, los contratos asociativos, los consorcios, etcétera, etcétera, los joint ventures, no son inscribibles. Intervienen personas jurídicas, nombran sus apoderados, nombran representantes, intervienen, ponen incluso patrimonio, ¿no?, para realizar un negocio, pero eso no lo convierte en acto inscribible. Igualito es el caso de los contratos asociativos en el registro de personas jurídicas. La calidad de miembro de la persona jurídica, su incorporación, su exclusión y los actos derivados. A veces llegan al registro acuerdos de asambleas o consejos directivos excluyendo a un asociado, ¿no?, señalando el asociado tal no ha cumplido con pagar sus cuotas, ha iniciado juicios contra la asociación, contra la persona jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Acordamos su exclusión y queremos que se inscriba en el registro. No, eso no es materia de calificación e inscripción, ¿no? Si el título que se presenta contiene ese como único acuerdo, se procede a la tacha del título. ¿Y ello por qué? Porque por su propia naturaleza, este tipo de personas jurídicas tiene un número variable de integrantes, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de una asociación que se contemplan causales de habilidad o inhabilidad, tenemos el caso que un día una asociación, por ejemplo, pueda contar con 50 socios hábiles, ¿no? Y al día siguiente se vencieron las cuotas de 49 socios y quedó uno hábil, ¿no? Al día siguiente la mayoría se pone al día de sus cuotas y ya no tiene un solo socio hábil, sino tiene 30, por ejemplo, ¿no? Esas son cuestiones de carácter interno de la persona jurídica, al cual registros públicos no tiene por qué dar publicidad. A veces también ocurre que una persona renuncia como miembro de la asociación. Eso no es inscribible. Tampoco son inscribibles los reglamentos electorales y otros reglamentos de carácter interno, ¿no? A veces las personas jurídicas pueden tener un estatuto y un reglamento, y en muchos casos este reglamento contiene más información o contiene más reglas más detalladas que el propio estatuto, ¿no? Incluso contiene a veces normas que son contrarias al estatuto. Pero las reglas de funcionamiento de la persona jurídica tienen que estar incluidas en el estatuto, no en reglamentos. Después, como le mencionaba, tampoco es inscribible la titularidad y afectación de bienes y deudas de la persona jurídica.
porque el patrimonio de una persona jurídica no se inscribe en el registro de personas jurídicas. Se ha dado el caso incluso que han llegado comunicaciones de magistrados pidiendo información sobre personal, sobre bienes que tiene una empresa, contratos que ha celebrado, qué facturas ha emitido, etcétera, etcétera. Esa es información que no compete al ámbito registral. Registros públicos no conserva esa información. ¿Qué otro acto no es inscribible? La elección del comité electoral, ¿no? Porque este es un órgano de carácter generalmente temporal, o en el caso de cooperativas, su finalidad es realizar las elecciones y de ahí tiene su periodo de vigencia de 3 años, 2 años, 1 año, se van renovando sus miembros, ¿no? Pero ello no le afecta, ¿no?, ni brinda información relevante a terceros, ¿no? Y por lo tanto no amerita inscripción. Un caso similar son los órganos que no ejercen representación. A veces tenemos consejos de vigilancia, juntas revisoras de cuentas, consejos de disciplina, hay comités de admisión de socios, calificación de socios, etcétera, etcétera. Eso tampoco constituye acto inscribible. Otro punto que se incorporó en este reglamento que no formaba parte del reglamento anterior es el inciso G, que establecía que no son inscribibles la ratificación de actos, sean estos inscribibles o no. ¿Por qué se incorporó esto? Algunas personas, ¿no?, algunas personas jurídicas o algunas empresas, por ejemplo, ¿qué pasaba? Presentaban un contrato de compra-venta, imagínense, en propiedad inmueble, en el registro de predios. Y salía observado por X razones, ¿no?, apoderado con facultades insuficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le requerían que la Junta o que la Asamblea General ratifique ese acuerdo, ¿no? ¿Y qué ocurría? La persona jurídica presentaba al registro de predios, ¿no?, el acuerdo de la Asamblea ratificando, ¿no?, esa transferencia o esa adquisición, ¿no? Y el registrador de propiedad lo recibía y decía, no, esto tiene que inscribirlo en la partida de la persona jurídica. Ello a pesar que había resoluciones del tribunal que señalaban que lo que se inscribe no son las ratificaciones de actos, ¿no?, sino que lo que se inscribe son los poderes que se otorgan a una persona, a un mandatario, a un representante, para que realice estos actos. Entonces, las ratificaciones en sí llegaban a la calificación del registrador de personas jurídicas y el registrador tachaba el título porque no era acto inscribible. Y entonces, ¿qué pasaba? Se le tenía a la asociación, a la persona jurídica, que un registrador le exigía que lo inscriba y el otro registrador le decía, no, esto no es inscribible. Entonces, con esta inclusión en el reglamento ya se salvó eso, porque ahora si tienen ese problema, lo que tienen que hacer es presentar la ratificación al registro de predios y el registrador de predios deberá efectuar la calificación de ese acto. Y cualquier acto o contrato no previsto en el artículo 2. ¿No? A veces, por ejemplo, ha llegado casos en los cuales una persona X ha pedido que se inscriba, que como el mandato del Consejo Directivo ya venció, ¿no?, que se inscriba, que ya no está en funciones. Eso no es acto inscribible. Eso ya se desprende de la propia partida registral. No hace falta que se inscriba, el registrador extienda un asiento señalando que tal Consejo Directivo no está vigente. El primer paso para la inscripción de una persona jurídica es la constitución, es su acuerdo básicamente de constitución. Y lo he detallado así de esta manera en 3 elementos importantes. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, son muchos los casos, ¿no?, y me ha tocado ver cuando he estado a cargo de secciones que califican actos de constitución de asociaciones o personas jurídicas,
en las cuales presentan la escritura pública, ¿no?, con la constitución de la persona jurídica, la constitución de la asociación, y no está el acuerdo de constituirla, ¿no? Está la aprobación del estatuto, está el nombramiento del consejo directivo, pero no está el acuerdo fundacional, el acto fundacional. Y eso se debía, ¿por qué? Porque a veces, como ocurre en muchas situaciones de la vida, se reúnen A, B y C y dicen, vamos a constituir nuestra asociación. Ya, está bien. Pasan unos días, se vuelven a reunir. Ya tengo el proyecto de estatutos, ya, listo, ya, entonces ya, nos reunimos mañana, ya, y lo aprobamos, listo, ya. Se reúnen al siguiente día, ya están aprobados los estatutos, ya, ¿quiénes van a ser los directivos? Ya, fulano y sutano, ya, listo. ¿Y el acuerdo de constitución dónde está? Omitieron plasmarlo, como se dice, en blanco y negro, ¿no? Por eso es importante que todo acuerdo de constitución básicamente tenga estos tres elementos: la manifestación de voluntad, la aprobación del estatuto y el nombramiento del consejo directivo. Como pueden ver, esto está contemplado en el artículo 24 del reglamento del registro de personas jurídicas. El inciso B, ¿no?, elemento para la constitución de una persona jurídica, la voluntad de constituir, ¿no? Inciso C, el estatuto que regirá su funcionamiento. Y D, el nombre y documento de identidad de las personas naturales del primer consejo directivo. A veces, ¿qué ocurre? No sé si ustedes les habrá pasado, habrán tenido conocimiento de casos así, ¿no? Ha habido personas jurídicas que informalmente se han constituido hace años, ¿no?, y han venido funcionando todo este tiempo sin haber siquiera dado el paso fundamental de inscribir su constitución. Entonces, ¿qué ocurre?, ¿no? Pasan 15, 20 años y este grupo de personas, ¿no?, adquirió bienes, ¿no? Este grupo adquirió un local para realizar sus actividades. Y a veces quieren que por fin formalizar eso y decimos, no, nuestras actividades se iniciaron en el año 1995. ¿No? Nuestra fundación se produjo el año 1995. Bueno, mientras no conste ese acuerdo, ¿no?, dentro de lo que es el título inscribible, no se puede proceder a inscribirlo, no se puede registrar. Lo que tendría que hacer esta persona jurídica es: acordamos constituirnos ahora y reconocemos todos los actos anteriores, ¿no? Pero no puede presentarse hoy día y decir, no, mi fecha de fundación fue hace 5 años, 10 años, 20 años, no. No hay modo de inscribir ese acto. Sí. Como te decía, bastaba que te constituyas ahora y reconozcas todos los actos anteriores. Hay varios inmuebles en el registro de predios inscritos a nombre de personas jurídicas que no están constituidas, y cuando lo quieren vender, oh sorpresa, no pueden. ¿Por qué? Porque como no está inscrita esa persona jurídica, no hay un representante con facultades para poder transferir. Y ojo, muchas veces esos bienes no se adquirían en base a un contrato, sino, por ejemplo, en base a qué se adquirían, ¿no? Acuerdos con la municipalidad, cesión por la municipalidad, una donación, ¿no? Entonces, esa falta, ¿no?, de haber formalizado a tiempo sus papeles puede generar un montón de problemas. ¿Por qué?
conocí el caso de una persona jurídica en el Callao que venía funcionando sin inscribirse, ¿no? Más de 20 años. Y la municipalidad, en esas épocas, le había cedido pues un inmueble. No recuerdo exactamente cómo se llama esta asociación, pero vamos a ponerle, ¿no? Asociación de Comerciantes de La Paradita, ¿no? Y cuando llegaron después de más de 20 años, ¿no?, a querer formalizar, había una persona jurídica con la misma denominación. Entonces, no hay mayores referencias en la partida del predio cuál es la persona jurídica, ¿no?, a la que corresponde ese inmueble, ¿no? Y en virtud de ello no han podido, hasta el tiempo que tomé conocimiento de esa situación, no podían realizar actos de transferencia, ¿no?, ni siquiera de independización de estos inmuebles, porque no hay representante acreditado. El acuerdo de constitución es la manifestación de voluntad colectiva de formar un ente distinto a sus integrantes. Esta idea, ¿no?, es básicamente una noción general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas jurídicas que no necesariamente nacen, ¿no?, de un acuerdo de personas particulares, sino a veces por el propio interés del Estado. Si bien es cierto, los colegios profesionales, por ejemplo, surgieron en Europa, ¿no?, teniendo su base, ¿no?, las asociaciones de gremios que había allá, ¿no? Acá, por ejemplo, los colegios profesionales se crean por ley. Entonces, no basta que se reúna un grupo de abogados, tecnólogos, arquitectos, etcétera, etcétera, y decidan constituir su colegio. No. Lo que hace el Estado es, ya veo que hay interés en formalizar, por ejemplo, ciertos aspectos de cierta profesión, ¿no? Entonces necesitamos agruparlos y darles una estructura básica, ¿no?, para que ese grupo pueda representar a todos, ¿no?, los profesionales de ese gremio, ¿no? Entonces, hay un interés privado y a la vez público, por ejemplo, ¿no? Pero el que toma la decisión es el Estado. Y el Estado constituye así el colegio profesional. En cambio, una asociación puede nacer, como nace en el 99% de los casos, de voluntad de particulares. Hay asociaciones que nacen también, ¿no?, por interés del Estado o un órgano administrativo, ¿no?, que crea asociaciones, por ejemplo, han oído hablar ustedes las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de la policía, etcétera, etcétera, que nacen a partir de ¿qué? De un interés, por ejemplo, del Estado de darles ciertas condiciones para que puedan desarrollarse, ¿no?, para que puedan tener sus locales de esparcimiento, para que tengan un beneficio de carácter mutual en algún momento, ¿no?, que pueda administrarle un fondo de retiro, etcétera, etcétera. Y entonces esa entidad crea la asociación, ¿no?, crea la persona jurídica y después la deja para que ella misma se maneje, siempre bajo supervisión de la entidad administrativa. ¿Y cuál sería, digamos, si bien es cierto que las asociaciones son creadas por voluntad y también por mandato del Estado, o por ley, por norma administrativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué, en el caso que está poniendo el ejemplo de las Fuerzas Armadas, por qué ellos, como manifestación de voluntad de ellos, no puedan crear una asociación sin la injerencia o sin la intervención, mejor dicho, del Estado? O sea, el interés del Estado habría que ver cuál es en ese aspecto, ¿no? O sea, ¿por qué es que el Estado propende, digamos, a la creación de estas, cuando ellas, con su manifestación de voluntad, podrían crear ciertas asociaciones, ¿no es cierto? Porque, o sea, ¿cuál sería el interés del Estado? ajá.
El interés básicamente puede ser uno, para crear mejores condiciones de bienestar a este grupo de personas, por ejemplo, ¿no? A veces el Estado asume, ¿no?, que tiene cierta deficiencia en la administración de bienes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, facilita, ¿no?, que se cree un fondo, ¿no?, para diversas actividades, por ejemplo, para vivienda, ¿no?, para recreación, para esparcimiento, etcétera, etcétera, pero el Estado no quiere asumir la responsabilidad de administrarlo, ¿no? ¿Y cómo se crea ese fondo a veces? De descuentos de planillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? Ya, yo autorizo este tipo de descuentos, se va a crear ese fondo, pero pues se crea por así decirlo, asociación, fondo, comité, etcétera, etcétera, y lo eligen a veces con un sistema de administración mixta, ¿no?, representantes del Estado y elegidos por los integrantes de este grupo, por ejemplo, ¿no?, o íntegramente por representantes de este. Entonces, el Estado, ¿no?, tiene cierto interés, ¿no?, en promover algún tipo de actividad, beneficio, ocasión de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Brinda las facilidades para que se cuente con el fondo y esta organización creada por los propios asociados, ¿no?, o como les repito, con el sistema de administración mixta, ¿no?, vayan realizando esas actividades. Como pueden ver, ahí está detallado que hay interés privado, hay interés público, ¿no? También puede haber interés conjunto de ambos, ¿no? Pero el hecho que el Estado, ¿no?, faculte, ¿no?, dé la libertad para que se desarrollen estas actividades o para que se creen este tipo de personas jurídicas, no significa que el Estado va a decir, ya, ustedes ya, yo les doy las facilidades para que se agrupen, ¿no?, y después me desentiendo. No, el Estado lo que hace es dar el marco normativo básico para que este grupo de personas se desenvuelva y a la vez establecer mecanismos internos, ¿no?, para que no se produzca lo que se dice, ¿no?, la dictadura de las mayorías, ¿no? Siempre en protección, ¿no?, como son colectivos, grupos de personas, ¿no?, que no siempre van a estar de acuerdo, entonces el Estado fija las condiciones normativas para que estas personas se pongan de acuerdo y cuando no haya acuerdo posible, evitar el conflicto, buscar una vía de solución. Para constituir una persona jurídica, ¿no?, una asociación, un comité, etcétera, etcétera, no se requiere un número mínimo de miembros, ¿no? Pero lo que sí establece a veces la norma por interés, ¿no?, dependiendo de la naturaleza o la actividad que se va a realizar, es contar con un número mínimo de integrantes. Una asociación se puede constituir con 2 personas, ¿no? Para el caso de la fundación, como se puede constituir por testamento, por voluntad unilateral, es decisión de una persona, ¿no? Pero, por ejemplo, para los casos de organizaciones sociales de base, la norma establece que tienen que ser mínimo 15 integrantes, ¿no?, o 15 beneficiarios. Para constituir un sindicato en una empresa, un mínimo de 20 trabajadores. Si no tienen ese mínimo, entonces se crean lo que se llama secciones sindicales, por ejemplo. Y, por ejemplo, un tipo de persona jurídica que, aunque no lo crean, sí se viene constituyendo a pesar que ya no tiene una entidad estatal que las supervise, las vigile, son las asociaciones Provivienda, ¿no?, que tuvo un gran auge en la época de Velasco, ¿no?, y posteriormente, el primer gobierno de Belaúnde y después continuó con lo de Velasco, ¿no?, que era básicamente agrupaciones de profesionales. Y
con énfasis especial en aquellos que trabajaban en el sector público, ¿no? Entonces se autorizaban los descuentos por planillas, ¿no? Esto se juntaba de fondo, se reconocía a la Asociación Provivienda, ¿no? El Ministerio de Vivienda de esa época las reconocía, les extendía su resolución de reconocimiento y la supervisaba, ¿no? ¿Para qué? Para que estas asociaciones compren terrenos y construyan viviendas para sus integrantes, ¿no? Algo similar con lo que pasa con las cooperativas de vivienda, ¿no? Y la norma que dice, en esa época se requería, si estaba en Lima, un mínimo de 100 integrantes, y si estaba en provincias, un mínimo de 50. Pero la regla general es que, por ejemplo, no se requiere un mínimo, ¿no? Por ejemplo, para la constitución de un colegio de abogados en un lugar específico, ¿no? Aparte de contar con la aprobación de la Corte Suprema y todo lo demás, tiene que haber un número mínimo de 50 abogados en una circunscripción. Una persona jurídica dentro de lo que es este grupo, que abarca este registro de personas jurídicas, ¿no? Es de carácter no lucrativo. Entonces, bueno, como les habrá explicado el doctor Chipoco la sesión anterior, ¿no? Existe este problema cuando se habla del registro de personas jurídicas porque en teoría está incluido, está imbuido ahí, ¿no? Tanto las de carácter mercantil como aquellas que no tienen fines de lucro. Entonces, dentro del registro de personas jurídicas propiamente dicho, y por eso hubo este problema con el anterior reglamento que mencionaba registro de personas jurídicas no societarias, cuando ese registro no existe. Entonces, cuando hablamos de registro de personas jurídicas, hablamos de aquellas que no tienen carácter mercantil, ¿no? Entonces, su finalidad es eminentemente no lucrativa. Pero cuando hablamos de no lucrativa, ¿no? Nos referimos al hecho que los beneficios o los remanentes de la actividad que se realice no se distribuyan entre los integrantes, porque eso implicaría devolución de aportes, implicaría beneficios económicos, ¿no? Que la ley, por ejemplo, en el caso de asociaciones, en el caso de comités, etcétera, etcétera, no permite, ¿no? Ni siquiera en caso de colegios profesionales, ¿no? La finalidad de un colegio profesional, por ejemplo, es representar a sus afiliados, ¿no? No de repartir dividendos ni utilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, cuando se constituye una asociación, hay que tener mucho cuidado en el fin que se le ponga, porque a veces tenemos el caso que una asociación se pone, nuestro fin es funcionar o realizar actividad de mercado, o realizar actividad empresarial. Eso no va con los fines de una asociación, ¿no? Ojo que eso no significa que la persona jurídica no pueda realizar actividades económicas, porque ya se ha establecido en reiterada jurisprudencia del tribunal que si una asociación no realiza actividad económica, por ejemplo, ¿cómo va a obtener los fondos para realizar sus fines? Pero esto de la delimitación de los fines también tiene otro aspecto, ¿no? Que muchas veces al momento de constituirse no se toma en cuenta, ¿no? Hay por así decirlo, el 10% de asociaciones se constituyen y a los 2-3 meses viene la modificación parcial de estatuto y modifican los fines. ¿Por qué? Porque abarcaron unos fines tan extensos, tan amplios, que cuando van a la SUNAT, ¿no? Le dicen, oye, este fin, este fin, este fin y este fin, ¿no? Son para realizar actividades de carácter comercial, ¿no? Entonces, no te puedo exonerar del impuesto a la renta,
Entonces tienen que modificar su estatuto para eliminar esas actividades para obtener la exoneración correspondiente. Hay otros tipos de persona jurídica o mejor dicho, otro tipo de asociación que se puede confundir respecto de su finalidad con esto del carácter no lucrativo. Cuando se constituye una asociación de vivienda o una asociación de comerciantes, que su finalidad es adquirir un terreno para construir viviendas o para construir una galería, un centro comercial, ¿no? Y asignar a cada uno de sus integrantes, ¿no?, en propiedad una tienda, un stand, ¿no? ¿Se está incumpliendo esto de la finalidad no lucrativa? No, no se está incumpliendo, porque la finalidad de la persona jurídica, en este caso una asociación, es, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de sus integrantes, mejorar sus actividades económicas, ¿no?, mejorar el desarrollo de su personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma de promover, ¿no?, la actividad económica que formalizando, ¿no?, su propiedad, ¿no? Si la finalidad precisamente por la que se agruparon fue contar con su local propio, ahí no hay actividad con fin lucrativo, ¿no? Lo que se está mejorando son las condiciones de trabajo, condiciones de vida, las condiciones económicas de cada persona. No se está distribuyendo dividendos, ¿no? Pero en esa adquisición, el bien seguiría siendo de la asociación. Dependiendo cómo se haya estructurado pues la adquisición, ¿no? A veces solamente es para construir un local comercial, ¿no?, y de lo cual los asociados sean posesionarios, ¿no? Y van o pagando una renta o van realizando sus actividades, y si por A se retiran de la asociación, pierden su derecho a seguir usando ese bien, por ejemplo, ¿no? Porque generalmente ocurre en las asociaciones de comerciantes, a veces adquieren un local y esta misma asociación siguen aportando para conseguir otro lugar para su mismo uso. Pero el título, o sea, la propiedad sigue siendo a nombre de la asociación. Claro, ¿no? O sea, parece que se los proporciona y posesionan ellos y bueno, trabajan ahí, ¿no? Entonces, pero el bien sigue siendo, digamos, de la asociación. Sí, no hay ninguna limitación, ni siquiera está incumpliendo, porque la finalidad es, por ejemplo, en una asociación, ¿no?, la finalidad de una asociación es agruparse para conseguir un fin común o perseguir un fin común, ¿no? Y precisamente ahí va el carácter de estable a que se refiere el Código Civil, porque el Código Civil habla de agrupación estable de personas. ¿Por qué? Porque no es como una comisión que se forman fulano, sutano y mengano, ¿no? Ya vamos a realizar tal actividad y listo, ya hicimos la actividad, nos repartimos la ganancia y se acabó, ¿no? Esa no es la finalidad de una asociación, ¿no? Por eso el Código Civil habla de agrupación estable. ¿Por qué? Porque van a venir realizando actividades económicas, ¿no?, del tipo que sea, ¿no?, para conseguir el fin, ¿no? En el caso de un comité, por ejemplo, el caso de un comité, su finalidad básica es, ¿no?, conseguir fondos, ¿no?, de terceros, del público, ¿no?, pero con un fin altruista. Y eso significa que un comité se constituye para conseguir fondos para destinarlos al bienestar de un tercero, ¿no? Entonces, el comité no puede incluir como beneficiarios a sus mismos integrantes, ¿no? Entonces, una fundación, la fundación también tiene un fin altruista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la finalidad no es beneficiar al propio constituyente de la fundación, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de persona jurídica, ¿no?, y dependiendo del fin que se persigue, es que se va a determinar cuál es el tipo de persona jurídica que necesitamos constituir.
ese caso, por ejemplo, hay algunas asociaciones que constituyen sus mercados, efectivamente, ¿no? Hacen comprar un local y luego del pago que dividen independientemente, cada quien ya tiene a título personal ya posteriormente ellos lo venden y los mercados pues esos cuestan carísimo dependiendo también de la ubicación. Si es una zona de, digamos, de mayor tránsito, se cuestan $30.000, $50.000 y efectivamente lo venden y así es fácil. No se estaría desnaturalizando el fin de las asociaciones. Claro, pero el hecho va a que, ¿cuál era la finalidad? Ya, mi finalidad era mejorar mis condiciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Para eso nos agrupamos, vamos a mejorar nuestras condiciones de trabajo, ya. Si dedico a hacer ese tipo de actividad, ¿no? De comprar, vender, lo primero que va a hacer el primero que va a caer encima va a ser la SUNAT. Y al final, o van a tener que irse de manera informal o van a tener que constituir una empresa para dedicarse a eso, ¿no? Pero esas ya son cuestiones de fiscalización, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces uno, por así decirlo, ya escapa del carácter formal, ¿no? De una constitución para ver otro tipo de ámbito tributario, penal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de algunas asociaciones que su finalidad pues, es prácticamente religioso y sin embargo nombran apoderados para comprar acciones en mineras, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con la finalidad espiritual para la que están, ¿no? Pero es parte de su actividad económica para realizar sus propios fines, ¿no? Y por eso incluso los reglamentos tanto de naturaleza de carácter mercantil como el de personas jurídicas de carácter no mercantil, ¿no? Que señalan, ¿no? Que, por ejemplo, si se otorga un poder, no se tiene por qué verificar si ese poder se adecúa a los fines de la persona jurídica o si se adecúa al objeto social, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es parte de las actividades que desarrolla toda persona jurídica en los cuales el registrador no tiene competencia para fiscalizar, ¿no? Sino que ya en su momento la autoridad pertinente, ¿no? Al hacer la fiscalización, las auditorías respectivas, ¿no? Ya verán si se está desnaturalizando o no el fin de la persona jurídica, ¿no? Y hay otro aspecto también, ¿cómo se llama? Antes que se me pase, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen las ONGs, han oído hablar de las ONGs, ¿no? Las ONGs se constituyen, ¿no? Como dos tipos de personas jurídicas, son las dos únicas opciones que tienen, como asociación o como fundación, ¿no? Y sin embargo, se constituyen porque una ONG se constituye como una asociación común y corriente. Nosotros no les pedimos requisitos adicionales, ¿no? Pero cuando van a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ¿no? Le dicen, a ver, tu finalidad no es de asistencia, no es cultural, no es tal y tal, ¿no? Y por lo tanto no tienes las características para que yo te considere, ¿no? Beneficiaria de donaciones o beneficios del exterior, ¿no? Por lo tanto, no calificas como ONG y tienen que hacer su escritura de modificación de estatuto. ¿Para qué? Para adecuarse a las exigencias de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ¿no? Y ser beneficiario de cooperación internacional. Entonces, al momento de detallar los fines de una persona jurídica, sí tienen que tener bastante cuidado en delimitar, ¿no? Bien cuáles son las actividades y para qué se ha constituido, ¿no? Porque a veces ha pasado que unas asociaciones ponen, ¿no? Vamos a ser ONG y nuestra finalidad es constituir cooperativas.
que pueden hacerlo, ¿no? Pero van a la SUNAT o van a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y le dicen, eso no está dentro de lo que tú requieres para que yo te exonere el impuesto a la renta, o no califica como requisitos para que te considere como ONG, y tienen que modificar sus estatutos. Hay otros tipos de personas jurídicas que tienen por finalidad administrar un bien o un fondo, ¿no? Por ejemplo, los CAFAES, ¿no?, de las entidades estatales. Los CAFAES no son personas jurídicas propiamente dichas. Se inscriben acá, pero no son personas jurídicas propiamente dichas, ¿no? Los CAFAES, ¿no?, son, como su nombre dice, Comité de Administración de Fondo, ¿no? Entonces, la entidad administrativa, la entidad del Ejecutivo, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, nombra a ese comité que va a administrar ese fondo, ¿no? No existe asamblea general, etcétera, etcétera, no. Solamente existe este comité y la norma te ha creado para que tú administres este fondo. Los usuarios de agua, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen por finalidad representar a un grupo, ¿no?, que está en los alrededores de una fuente de agua, ¿no?, para que puedan hacer uso, ¿no?, adecuado y tengan derechos y obtengan beneficios del uso de agua, para que cuando en caso, por ejemplo, si un manantial cruza por el terreno de una persona y esta persona dice, ¿sabe qué? Yo lo desvío para que ellos no reciban, ¿no? Ellos, como están agrupados dentro de lo que es el ámbito de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no?, ya esta autoridad, ¿no?, regula lo que es el uso del agua, ¿no?, para proteger a todos los beneficiarios de esta fuente de agua, ¿no? Otras personas jurídicas se constituyen para defender a un grupo, ¿no?, a un gremio, ¿no?, a algunas personas que tengan una profesión común, ¿no?, o una actividad común. Y como pueden ver, acá tenemos colegios profesionales, ¿no?, abogados, arquitectos, ingenieros, administradores, etcétera, etcétera. Cooperativas, que pueden ser cooperativas agrarias, ¿no?, de servicios múltiples, etcétera, etcétera. Las comunidades campesinas, ¿no?, que no solo velan por su actividad, sino también por su territorio, ¿no? Los sindicatos, ¿no?, que tienen por finalidad proteger y representar a los trabajadores. El segundo punto de que se hablaba respecto a los fines era el estatuto, ¿no? Después de hablar de los fines, hablamos del estatuto, ¿no? Porque ya con el fin ya delimitado, ¿no?, ya podemos proceder, ¿no?, a decidir qué tipo de persona jurídica queremos constituir, y entonces vamos a elaborar las reglas de funcionamiento, ¿no?, para nuestra persona jurídica, ¿no? Entonces, vamos a constituir una asociación, ya, el Estado me da las reglas mínimas para que yo pueda funcionar, ¿no? Pero lo que hace el Estado es, te doy las reglas mínimas, pero te doy un margen amplio, ¿no?, para que tú te autorregules, ¿no? Entonces, la ley no se va a poner a regular todos los supuestos, ¿no?, que se necesita esto, el otro no. Eso lo tienes que regular tú cuando ya te organices, ¿no? Los requisitos mínimos del estatuto, ¿no?, en el caso de una asociación, que están contemplados en el Código Civil, ¿no? Y la mayor parte, ¿no?, de personas jurídicas, la estructura de su estatuto gira alrededor de lo que establece el artículo 82 del Código Civil. O sea, que tiene que haber un estatuto, ¿no? Tiene que estar la denominación, ¿no?, el domicilio, ¿no?, la duración, los fines, ¿no?, tiene que estar las reglas de funcionamiento de sus órganos, tiene que estar mencionados los derechos y obligaciones de sus integrantes, ¿no?, las normas para la modificación del estatuto, las reglas para disolución,
las condiciones para la exclusión, para la pérdida, la renuncia, ¿no? Y admisión de integrantes, ¿no? Todas las personas jurídicas, mejor dicho, a todas ellas no se les aplica necesariamente las reglas del Código Civil. A un colegio profesional no le puedes exigir que cumpla con los requisitos del artículo 82 del Código Civil, ¿no? A un sindicato no se le puede exigir que cumpla con los requisitos del artículo 82 del Código Civil. Pero básicamente su estructura va a ser de carácter similar, ¿no? ¿En qué sentido? Que tiene que tener una denominación el sindicato, ¿no? Un colegio profesional tiene que tener una denominación. Un comité, una fundación tiene que tener una denominación. En el caso de lo que estamos considerando acá, son características particulares que, adicional a lo que establezca el artículo 82 del Código Civil, debe de contar una persona jurídica. Por ejemplo, en el caso de comité, ¿no? Comité, como ya saben, su finalidad es recaudar fondos del público, ¿no? Para beneficiar a terceros, porque tiene finalidad altruista. Entonces debe precisamente señalarse la finalidad altruista y reglas para devolución de los aportes no utilizados, ¿no? Porque los comités también están supervisados por el Ministerio Público. En el caso de una fundación, la fundación tiene que señalar cuando se constituya cuál es el bien, ¿no?, que el constituyente está sacando de su esfera patrimonial para realizar los fines para los que ha constituido esa fundación. Y una fundación está supervisada por una entidad del sector justicia, que es el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, ¿no? Entonces, cuando hay supuestos que el fundador no ha contemplado, el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones lo que hace es suplir esa voluntad. Porque hay fundaciones que se constituyen por testamento. Entonces, la fundación no va a poder operar hasta que el testador fallezca, ¿no? Y si por ahora hay un supuesto que no se ha contemplado en el estatuto, entonces, si el testador ya falleció, ¿quién va a cumplir o va a suplir esa voluntad? Lo hace el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. En el caso de las asociaciones pro vivienda, que su marco legal es el Decreto Ley 13.500 y el Decreto Supremo 131, ¿no?, establece ciertas normas, por ejemplo, respecto de lo que son los órganos que tiene la asociación pro vivienda, ¿no? El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia y Revisión de Cuentas, ¿no? Establece reglas sobre lo que es las renovaciones anuales por tercios, igual que una cooperativa, ¿no? Establece prohibición o restricciones a la reelección, ¿no? Pero su estatuto tiene que regular normas sobre convocatoria, sobre quórum y mayorías, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley, precisamente, el decreto supremo que aprobó el reglamento, establecía que esa era una de las funciones que tenía o uno de los requisitos que tenía que tener su estatuto. En el texto único ordenado de la Ley General de Cooperativas, para este tipo de personas jurídicas, ¿no?, señala, no en un artículo especial, sino en disposiciones diversas, ¿no?, que, por ejemplo, la denominación tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tenía que establecerse qué tipo de cooperativa es, ¿no? Si era una cooperativa de usuarios, si era cooperativa de trabajadores, ¿no?, que si era una cooperativa de servicios múltiples, por ejemplo, la ley le establece el carácter de cerrada. Entonces, para que sea cerrada, ¿no?, una cooperativa tiene que detallarse en el estatuto
cuáles son los requisitos comunes que tienen que tener sus integrantes, ¿no? Porque ahí nace el affectio, por así decirlo, affectio societatis, similares a de una sociedad anónima cerrada, ¿no? Entonces, en base a eso es que se constituye esa cooperativa, y eso tiene que estar plasmado en el estatuto, ¿no? En el estatuto de una cooperativa tiene que estar la indicación del capital mínimo a ser suscrito, ¿no? Por la cooperativa, por así decirlo, en términos simples, ¿no? Es una especie de mix entre una sociedad y una asociación, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras la sociedad funciona con aportes de capital igual que una cooperativa, ¿no? Pero a cambio de eso funciona la regla de un socio, un voto, lo que no se da en una sociedad, sino en una asociación. También tiene que establecerse la regla de convocatoria, quórum y mayorías para el funcionamiento de los órganos. Tiene que establecerse las renovaciones anuales por tercios, ¿no? Y tienen que, o mejor dicho, la regla de la Ley General de Cooperativas es: si tú no dices nada en tu estatuto, entonces está prohibida la reelección. A diferencia de lo que ocurre con los demás tipos de personas jurídicas, que para que una reelección esté prohibida, tiene que estarlo expresamente así establecido en el estatuto, ¿no? En el caso de cooperativa funciona al revés. Las organizaciones sociales de base, para que te consideren como tal, tu estatuto tiene que establecer, tiene por finalidad, o mejor dicho, que persigue fines alimentarios, ¿no? Un comité de vaso de leche que no contemple eso en su estatuto no es un comité de vaso de leche. Un club de madres que no señale eso en su estatuto no es un club de madres, ¿no? Y adicionalmente tiene que establecer el periodo de duración de la junta directiva, entre otras reglas, ¿no? Que los decretos legislativos